colocaron una lista de propósitos para este año, Señor, pero solamente creo que uno es bueno, y es entender y conocerte a ti en este año también, Señor, y el hacer tu voluntad. Guíanos en esta dirección, Señor. Eso que tú has puesto en nuestro corazón, de amarte, por sobre todas las cosas. Que no sea una frase de cajón, que no sea una frase más que sacamos de la Escritura, sino que sea la vida misma, que está en la palabra, la que impacta nuestro corazón para poder decir, Señor, estamos convencidos de amarte a ti y hacer tu voluntad, que es el llamado supremo. Amén. Santiago, capítulo número 2. José, ¿tienes Biblia? ¿Alguien que le preste una Biblia? Lee Biblia, José. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, está hablando de creyentes. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, piden paz para el caos saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Hay otra versión? Ahorita. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día, y si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe, por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Bien. ¿Cuál es la columna ahí en ese pasaje? ¿Qué es lo que impacta esta mañana su corazón en ese pasaje? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Las cosas por la fe. ¿Alguien más? Sería la manifestación de la fe, la evidencia de la fe. La evidencia de la fe. En una experiencia en hechos, la fe no daría lugar a ser. Hay un versículo que quizás uno quisiera que no estuviera ahí mucho tiempo. 17. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Otra versión para ese versículo solamente. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. ¿Hay otra versión para el 17 solamente? No veo. De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. ¿Qué quiere decir que la fe está muerta? No produce nada. Pero mire lo que dice el 14. Si alguno dice que tiene fe, ¿de qué le aprovecha si no tiene obras? Y pregunta, ¿podrá la fe salvarle? No. Eso es la situación. La fe sin obras. Bien. ¿Qué obras estamos haciendo como resultado de nuestra fe? ¿Qué obras estamos haciendo como resultado de nuestra fe? ¿Cuáles son las obras que debemos hacer como resultado de nuestra fe?
amar al prójimo, compartir con el Bien, Vivir conforme al deseo de nuestro Creador. muy bien. Vivir conforme al deseo del Creador. Ser testigos en testimonio de su verdad, y su verdad es el amor. Hay muchos pensamientos, ¿no?, respecto a eso, pero la pregunta también es, ¿y eso lo estamos haciendo? Es un estilo de vida nuestro como cristianos hacer lo que en este momento en el corazón tengo con respecto a cuáles son las obras como resultado de la fe. Tenemos una fe intelectual, pero nos hace falta una fe práctica, una fe visible. Vemos a un Dios intelectual, pero no le conocemos, porque no hay una relación íntima con Dios. Cuando hay una relación íntima con Dios, lo primero que sucede en el corazón de un hombre y de una mujer es desnudarse delante de Dios. ¿Cada cuánto? Cada que hable con Dios. ¿Cuáles son las obras que tenemos que hacer? Vamos a hablar de familia esta mañana. Primera de Samuel capítulo 2. Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. Capítulo 2. Aquí en capítulo 1 hay un hombre llamado Elí, el sacerdote. Se ministra en el templo. Allí es donde llega Ana. En el capítulo 2 sucede algo. Versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, cayendo en su mano un gato de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la barniz. Y todo lo que sacaba del gato, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: la carne queda asada para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Elí era ya muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama el que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Tenemos un sacerdote, tenemos un hombre de Dios, llamado por Dios a servir para el Señor. Pero también tenemos un hombre, padre de familia con hijos, y un padre de familia que no llamaba la atención a sus hijos, y unos hijos que hacían lo que les parecía, que no escuchaban a sus padres. En este caso, los hijos de Elí no escuchaban a Elí, y dice la Escritura: Dios había resuelto hacerlos morir. Bien. Capítulo 3, versículo 13.
Estamos hablando de Eli y sus hijos. Dios le habla a Samuel, el niño que está en el templo. Le da una revelación. Y Eli, el sacerdote, sabía que Dios le había hablado a Samuel. Y le dice a Samuel, cuéntame lo que Dios te dijo. Versículo 13. De los del 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Es lo que dijo. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha desterrado. Otra versión por el versículo 13. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia. Y nada ni nadie podrá evitarlo. Padres que no disciplinan a sus hijos. ¿Hay otra versión? Para el 13. ¿Sí? Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. Él no se lo impidió. Padres que no disciplinen a sus hijos. Bien. Este es el caso del sacerdote Elí. Para algunos conocido, para otros no. Miremos ahora en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, a alguien más conocido. Segunda de Samuel, capítulo 13. En este capítulo pasa lo siguiente. Hay dos medio hermanos, Amnón y Tamar. Y Amnón quiere estar con su hermana y diseña un plan. Y finalmente Amnón viola a su hermana, abusa de ella. Y ambos son hijos de diferente mamá, pero del mismo papá. Y el papá es David, fue rey de Israel. Dice la Escritura que Absalón, siendo hermano de ambos, guardó en su corazón eso que había acontecido, lo que su hermano le había hecho a su hermano. Lo guardó en su corazón, no dijo nada, pero finalmente tomó la justicia en sus manos. Versículo número 22. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. No le dijo nada acerca de lo que le había hecho a su hermano. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermano. Escuchen el 23. Aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín. Y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Absalón invitando a Amnón. Y el rey le respondió: ¿para qué haré ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden, escuchen, a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo ir a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzado pues y sed valientes. Pues eso fue lo que sucedió. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Versículo 30. Entonces ellos aún en el camino, estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía:
Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él rasgaron también sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermano. ¿Qué historia, ¿no? ¿Dónde está el problema? Versículo 22. Aconteció que pasados 2 años. Ya habían pasado 2 años. Y la Biblia no registra que David hizo algo. No le llamó la atención a su hijo Absalón. Dejó que las cosas pasaran. Eso, tome usted la enseñanza de Elí y de David y tráigala a este tiempo. No a la casa del vecino, sino a la nuestra. Y miremos cuántas cosas a veces hacen nuestros hijos que son reprochables y les pasamos por alto todas estas cosas. ¿Sabe lo que estamos preparando allí? Estamos creando hombres, mujeres y niños para una sociedad, preparándolos que sean antisociales, preparándolos para una vida equivocada. No están reconociendo la autoridad porque no la están viendo. Los hijos de Elí no vieron autoridad de su padre. Es clarito cuando Dios le dice a Samuel que le diga a Elí: usted no ha amonestado a sus hijos, no los ha disciplinado. Y aquí David con sus hijos, con Absalón, pasaron 2 años y nunca le dijo nada a su hijo por lo que había sucedido. Pero el corazón de Absalón se empezó a llenar de amargura, planeó toda la estrategia, se le dio y mató a su hermano. Venganza, tomó la justicia en sus manos. Cuando nosotros los padres no disciplinamos a nuestros hijos, no los llamamos, estamos preparando un corazón para malas obras. Eso dice la Escritura. Versículo 37 del capítulo 13, segundo de Samuel. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús, y David lloraba por su hijo todos los días. ¿Por cuál hijo? Por Absalón. Así huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado cerca de Amnón, que había muerto. ¿Qué pasa finalmente con Absalón? Ustedes lean de tarea el capítulo 15 de 2 de Samuel y se darán cuenta cómo Absalón diseña otra estrategia para que todas las personas de Israel, todo el pueblo de Israel esté a favor de Absalón y que sea el siguiente rey. Pero no por sucesión, sino porque iba a derrocar al rey, a David, a su padre, como efectivamente sucedió. Se proclamó rey y Absalón, en un gesto de sabiduría, realmente huye y deja a Israel en manos de Absalón. Con el tiempo Absalón muere. Un padre, un hombre de Dios, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, así fue llamado, así lo llama la Escritura a David. Sin embargo, un hombre que no levantó bien su hogar, no levantó bien su familia, y era un hombre de Dios. Igual sucedió con Elí, sacerdote, pero no levantó bien su familia, a sus hijos. ¿Por qué? Bien, sigamos. Primera de Samuel, capítulo 8. Versículo 1. Ya hemos hablado de Samuel, el niño que estaba en el templo, que se levantó en el templo, que fue criado en el templo, bajo la dirección del Espíritu Santo, estaba allí a través del sacerdote. Sin embargo, ya Samuel, después que ha sido profeta y juez sobre Israel, dice la Escritura de este gran hombre,
Versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí hay otro padre de familia que tiene problemas con sus hijos. Bien. Uno ve aquí que no es que los padres hablaron con los hijos y los hijos se rebelaron, es que los padres no hablaron con los hijos. Uno podría pensar entonces de Adán: ¿será que le faltó autoridad a Dios porque Adán se le rebeló? No, Dios sí habló con Adán. Dios le había enseñado en el huerto. Y Dios le dijo: no comas porque si comes te mueres. Sin embargo, Adán se rebeló contra Dios. Aquí los hijos se están rebelando contra sus padres porque sus padres, ¿qué hicieron? Se quedaron callados, gracias. Así es, sus hijos. Faltó autoridad, faltó amor hacia los hijos, un amor a la manera de Dios. No llamaron la atención de sus hijos, no les disciplinaron. Y ya vimos todo lo que sucedió a raíz de eso. Bien, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos entender cuál es nuestro papel de papá y mamá, padres y madres. Hay un pasaje en la escritura que yo le animo que lo lean. Más que pasajes, toda una historia. Comienza cuando Israel sale de Egipto y termina cuando Israel cruza el Jordán. Es todo el libro, parte de Éxodo, es todo el libro de Números, el libro de Deuteronomio y el libro de Josué y una parte de Jueces. Qué tarea tan pesada, ¿no es cierto? Bien, yo le animo a que usted lea. Y mira allí, yo le traje algunos tipsitos pequeños nomás, como es mi responsabilidad. Pero es su responsabilidad leer todo el pasaje y extraer de allí el carácter de Dios como Padre. Usted lo va a ver allí. ¿Qué hizo Él como Padre durante todo ese tiempo? Le voy a referir algunas cosas solamente. Tenemos en este libro la forma como educar, formar hijos. Aquí está. A veces nos preocupamos mucho por los discípulos y queremos tener discipulados, enseñar a los discípulos y los niños y nuestros hijos. Y nos afanamos por venir a la iglesia y nuestros hijos. A veces la venida a la iglesia se vuelve una lucha. Porque alguien no se levanta temprano, el otro se levanta tarde, no se alistó, no se bañó y se vuelve un conflicto. Porque los padres no han preparado a sus hijos desde el día anterior y les han llamado el amor. Mañana es el día, vamos a hacer esto, mañana es la cena, mañana. Simplemente golpean la puerta y levántese ya porque es hora de irnos. Déjeme decir lo que escuché una vez en una reunión de pastores. La esposa se arregló y dijo: listo, vámonos para el espectáculo. ¿Por qué? Porque era un show toda la mañana, levantando a los muchachos que se levantan, gritando. Se cortó la cara afeitándose, entonces se puso el evangelio, a ellos se les llevó el chocolate y los niños durmieron. Y entonces los levantan y los posan. Y hay muchos niños que vienen obligados a la iglesia. No vienen en amor a la iglesia, porque nosotros como padres les hemos transmitido ese amor por la iglesia. Hablamos más de los hermanos, de la predicación, de que es artera, etc. Expresiones que solamente dicen: la iglesia no es el lugar para mis hijos. Y entonces los hijos dicen: yo no quiero ir a la iglesia. Eso es como fácil, ¿sí? Bien, veamos algunas cosas muy sencillas de todo esto. Repito, usted tiene la responsabilidad de leer, orar, estudiar y creerle lo que Dios le habla a usted personalmente en la escritura. Bien. Déjenme pintarles el marco de la salida de Israel hasta que entra en la tierra prometida.
Israel está esclavo en Egipto. Es una nación que ha sido escogida por Dios como su pueblo. Tiene una mentalidad de esclavo. Y sale y comienza su travesía por el desierto. Y en esa travesía ve los hechos maravillosos, grandiosos de Dios como Padre. Algunas cosas sencillas. En el desierto durante el día había una nube sobre ellos, protegiéndolos del sol. ¿Usted qué hace como padre para proteger a sus hijos? Había una columna de fuego en la noche para guiarlos. ¿Qué hacemos nosotros para guiar a nuestros hijos? Son tipsitos que usted debe tomarlos, leer todo el pasaje y ver qué está haciendo Dios. Cuando Dios le da agua al pueblo de Israel, agua que brota de la roca, de la peña. Cuando el mar se abre y por allí cruza el pueblo de Israel, ¿qué está haciendo Dios? Miren, todos los hechos de Dios con Israel en el desierto han sido oportunidades para que Israel comience a conocer a Dios y a depender de Dios. Porque ven en Dios autoridad, porque ven en Dios sabiduría, porque ven en Dios la salida. Aunque fueron rebeldes mucho tiempo, Israel fue rebelde todo el tiempo del desierto. Sin embargo, Dios nunca se apartó de ellos. Hay hijos rebeldes en el hogar. Y como son rebeldes, entonces necesitan disciplina. Algunos padres disciplinan a sus hijos con ira. Pero tengo un versículo. Dios no permitió que su ira divina borrara su amor por su pueblo. Éxodo 15:13. Éxodo 34, el 6 al 7, Números 14-18, usted lee esto y entiende en medio de la ira, el enojo de Dios, nunca ese enojo de Dios borró su amor por su pueblo. Y a veces nosotros como padres en medio de la ira les castigamos. Nunca disciplina a un hijo con ira porque lo va a maltratar. Realmente lo vas a castigar, no a disciplinar. Si lo hace con ira. Pero si usted es una persona de oración y busca la dirección de Dios, entonces lo va a disciplinar. Y la disciplina edifica, porque la disciplina es con amor. Este pueblo de Israel durante el desierto el desierto era un lugar de encuentro con Dios. El desierto, un lugar de encuentro con Dios. Pero ese desierto también fue una transición. Recuerden que duraron 40 años en el desierto. Había una generación, la que salió de Israel, de Egipto, y otra generación diferente fue la que entró a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb de esta generación entraron con esta generación a la tierra prometida. Esta generación nacieron en el desierto, fueron formados en el desierto. Y esta generación que nació en la esclavitud murió en el desierto. Entonces vemos al desierto como una transición entre una generación antigua y una nueva generación. Una transición. Y en esa transición, en el desierto, siempre estuvo el Padre allí, Dios, con su pueblo. En la transición de la nación, del pueblo de Dios. Estamos nosotros como padres ubicados con respecto a las etapas de vida de nuestros hijos, que les estamos acompañando en esa transición de ser bebés a ser niños, de ser niños a ser adolescentes, de ser adolescentes a ser jóvenes, de jóvenes a adultos. Hemos estado en esas etapas. Creo que nos hemos perdido muchas oportunidades para mostrar nuestro carácter de padre a la manera de Dios con nuestros hijos. Porque hemos dejado pasar las diferentes etapas de la vida de nuestros niños y de nuestras niñas. ¿Cuánto necesita una niña y una mamá? Muchísimo. ¿Cuánto necesita un niño, papá? Mucho. Pues lo necesitamos. Una niña hay momentos en que necesita hablar con su mamá. Como un niño hay momentos en que necesita hablar con su papá. Periodo de transición. Y Dios como Padre. Bien. Veamos 1, 2, 3, 4. Bien. Aquí tengo 4 puntos. Quiero compartir con ustedes esta mañana
de lo que hace un padre y una madre. Anótenlas, por favor, estas 4 cosas, las que quiero saber. Un padre y una madre nutre, un padre y una madre protege, un padre y una madre sustenta, un padre y una madre guía. Nutre, protege, sustenta y guía. Repito, nutre, protege, sustenta y guía. Hasta aquí la introducción a la enseñanza de la mañana. Vamos a mirar estas 4 cosas, no tan en detalle, pero sí vamos a entenderlas. Y al final, usted, de la mano de Dios, podrá decirle: este año, Señor, necesito ir tomado tu mano para caminar por estas 4 sendas, por estos 4 principios que hoy Dios nos va a enseñar. Hablemos de nutrir. ¿Qué es nutrir? Alimentar. Muy bien. ¿Trabajo diccionario, hermano? Veamos qué significa nutrir. ¿Tienes ahí algo? Proporcionar a un organismo vivo las sustancias que necesitan para realizar sus funciones. Proporcionar a un organismo vivo, ¿qué? Las sustancias. Las sustancias que necesita para sus funciones. Nutrir. Bien. Proporcionar. Organismo vivo. ¿Cuál sería el organismo vivo? Las personas. Sí. Proporcionar las sustancias. ¿Qué le podemos dar a nuestros hijos? Enseñanza. ¿Para qué? ¿Para que realicen qué? Las funciones. ¿Las funciones de qué? Son personas, ¿no? Niños y niñas son personas. Bien, nosotros los padres y madres, estamos llamados a eso, a enseñar a nuestros hijos, a darles el alimento, no solamente el alimento físico, sino también el alimento espiritual. ¿Cuál? A aquel que le va a enseñar al niño cómo lo hizo Dios, cómo lo formó Dios. Hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Jueces, cuando Manoah le dice a Dios: tú nos has dado un hijo, pero te pido que le digas cómo es él para saber qué hacer con él. ¿Cómo es el niño para saber qué hacer con el niño? Nosotros como padres necesitamos entender, primero nosotros, cómo nos mandó Dios nuestros hijos. De tal manera que al saber cómo son nuestros hijos, podamos guiar a nuestros hijos en eso que ellos son. Ellos implícitamente lo saben sin definición alguna. Un niño puede ser muy tranquilo, otro niño, mi hermano, del mismo papá y de mamá, puede ser acelerado completamente, juguetón, inclusive por todo. El otro es tranquilo, calmado. Dios nos está mostrando cómo son los niños. Y así como es el niño, vamos a formarlo de la verdad. A veces queremos que nuestros hijos sean como somos nosotros, o que este niño sea como es su hermano o su hermana, o como es un sobrino o un primo, cuando realmente el niño es así como Dios lo mandó. Y a veces somos nosotros los encargados de formar lo que Dios ha puesto en los niños. En la imagen que Dios puso de Él en los niños está la forma de ser de cada persona. Necesitamos enseñarles a nuestros niños cómo los creó Dios, cuál es el diseño de Dios. Necesitamos que nuestros niños entiendan, primero nosotros, quiénes son en Dios. ¿Por qué ellos vienen a la iglesia? Bueno, porque es domingo y les toca, porque ¿quién más se queda en la casa? Mis papás se vienen, o mi papá o mi mamá se vienen. Los papás hay que llevar a los niños. Pero cuando ese niño esté más grandecito, no va a querer venir a la iglesia. Con nosotros pasa eso. Nuestros hijos. Llega un momento que ya no queremos ir a la iglesia. Entonces, ¿qué hacer?
A punta de golpe me lo llevaban a la iglesia. Cuando estaba pequeño lo cogía la mano y nos vamos. ¿Y qué podía hacer? Pues sí, me voy con mi papá. Y después, no quiero ir. Y no iba a la iglesia. ¿Cómo lo obligan a que vaya a la iglesia? Crea un corazón todavía más rebelde contra la iglesia. Hay padres que colocan un antídoto en sus hijos contra el evangelio. Un antídoto contra la iglesia. Porque no hemos sabido manejar con sabiduría las venidas a la iglesia de los niños. Entonces, jugamos. Un domingo sí y otro día nos vamos a otra parte. Entonces mantengo el niño ahí aplacadito. ¿Cuánto le va a durar? Lo mismo. Va a llegar un día que dice no quiero ir y no va. Es más, como ahora sabe que puede hacer otras cosas, pues se va a hacer otras cosas. Hemos cometido muchos errores como padres por no entrar en la escritura. Nuestros niños desde pequeños, cuando están estas chiquitas, deben entender quiénes son en Dios. Saber que Dios los creó a su imagen. Cuando un niño sabe que tiene la imagen de Dios, ¿qué fuerza la que tiene? Estoy hablando de niños pequeños. Cuando un niño sabe lo que significa valía y que él vale por lo que es en Dios. Cuando el niño sabe que es competente, que Dios lo formó para hacer, que llega el tiempo que tiene que hacer. Cuando el niño entiende que fue creado en amor, para expresar amor, wow. Ayer jugábamos con Esteban, él estaba en una cueva oscura, debajo de las colinas. Esa era la cueva. Y abuelito, que no tiene luz por ninguna parte. Y le pregunté, ¿tienes miedo? No, ¿por qué? Porque papito Dios está aquí. ¿Tú cómo sabes? Porque Él está en todas partes. Punto. No más, se acabó la discusión. Lo saben. Ellos saben eso. Porque se lo hemos enseñado. Los niños tienen que saber quién es Dios. No es que es muy pequeño, no, esa es una historia que no es cierta. Eso es una falacia. Los niños desde el vientre de su madre ya tienen una intimidad con Dios, una relación con Dios. Mi embrión vieron tus ojos, dijo David. Los ojos de Dios vieron el embrión, David. Y ahí ya entró una relación íntima entre David y Dios y David. Y nosotros como padres tenemos que aprovechar esos momentos cuando están embarazados, las mamás. Debemos llegar allí con el mensaje de Dios. También tengo que traer las cosas que a nosotros nos pasan. Ella estaba embarazada en aquel tiempo y propuse leerle la escritura, Génesis 1 y 2, y cuando fui a pasar al 3, Dios me dijo, y digo, ¿por qué? Digo, ¿él para qué quiere saber que Caín mató a él? Él necesita saber quién soy yo. Listo. Génesis 1 y 2 se le leía al niño. Hermanos, tenemos la fuente de la vida que es Dios. Y no es algo abstracto, aquí están palabras de manera muy sencilla. Y no es solamente para una mujer embarazada, puede tener ese hijo 20, 30, 40, 50 años, todavía le puede leer la palabra de Dios. Siempre hay oportunidades para él. Uno siempre es padre, siempre es madre. Durante toda la vida y aún quizás después de muerto. ¿Qué recuerdan aquellos que tienen sus padres, madres ya muertos? ¿Qué recuerdan de su mamá, de su papá? Alguien que quiera decir algo. ¿Qué recuerda de su mamá? O de su papá que ya falleció. ¿Sí? ¿Qué recuerdan? El hombre en medio de su catolicismo nos enseñó muchos valores. Bien, le enseñó valores. ¿Alguien más recuerda algo de su padre? ¿Su madre? Nunca nos dejaba parar de la mesa hasta que todos no hubiéramos terminado. Qué lindo eso. Y seguramente usted tiene más. Entonces, note qué es lo que uno recuerda. ¿Qué recuerda? ¿Cómo se vestía? Quizás sí. Pero eso no es lo más valioso. ¿Qué más recuerda? ¿Que le castigó? Tal vez no recuerda mucho eso. Pero usted recuerda cómo era. Usted recuerda los atributos de su papá o de su mamá. Yo recuerdo mucho de mi padre. Uno recuerda eso. Los atributos. Luego, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros para enseñar a nuestros hijos? Transmitirles sus atributos, los atributos de Dios.
enseñémosles eso. Ellos pueden aprender, no importa la edad que tengan. Nuestros hijos necesitan aprender, necesitan conocer de Dios. Bien. Nutrir es enseñar, es comunicar el pensamiento de Dios. Un pensamiento que le va a fortalecer, un pensamiento que le anima, un pensamiento que le da confianza, un pensamiento que le da seguridad. Ese conocimiento de Dios los lleva a eso. Que tienen poquitos años. Una niña estaba, 4 añitos tenía en ese tiempo, colgada el pasamanos en el parque. Una niña muy inquieta, colgaba con sus manitas, levantó sus piernas a ver cómo se cogieron, no se pudo coger, hizo muchas fuerzas, hizo todas las manos, y ¡pum! Y los padres que estaban un poquito lejos salieron corriendo. Y la niña se levanta, y dice la niña, donde papito Dios no me coja, el suelazo no me doy. Tenía 4 añitos, una niña que la iglesia infantil. Donde papito Dios no me coja, el suelazo no me doy. Niños que conocen a Dios. Niños que tienen una relación personal con Dios porque ven a sus padres tener una relación personal con Dios. Infundir aliento en su hijo. Eso es lo que digo. Infundir la palabra de Dios. Pero en este primer punto, nutrir, tiene que ver con enseñarle a su hijo quién es él en Dios. ¿Quién es la niña en Dios? Necesitamos enseñarles eso. ¿Quiénes son en Dios? Eso lleva finalmente al niño y a la niña a depender de Dios. Desde temprana edad nuestros hijos aprenden a depender de Dios. Segundo punto, protegen. Los padres y madres nutrimos, protegemos. ¿Qué es proteger? Protege, definición de diccionario, protege. Resguardar a una persona de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándole. ¿Sí? Hay otra aquí que dice resguardar a alguien o algo de peligro o daño. Bien. Yo tengo que otra, defender a alguien del peligro o daño. Intervenir a favor de. Defender, es decir, intervenir a favor de alguien que está en peligro. ¿Usted cree que los niños están en peligro? Yo creo que sí. Claro que sí. Alguien está detrás de nuestros hijos. Alguien está detrás de una generación que se está levantando. Faraón no quería dejar salir a Israel de Egipto. Entonces vienen las plagas para los egipcios, maravillas para Israel. Y Faraón en algún momento accedió y dijo, está bien, váyanse, pero los niños no se los van a llevar. El diablo hablando así, hermano. ¿Por qué los niños no? Son una generación nueva, una generación que se levanta, una generación que serán jóvenes. La palabra joven en la Biblia significa nuevo. Los jóvenes tienen pensamientos realmente nuevos. Bien. ¿Alguien está detrás de los niños? Por supuesto que sí. Claro que sí. Defender a alguien del peligro, es decir, intervenir a favor de ese alguien. ¿Qué puede proteger a nuestros hijos? Ya vimos cómo nutrirlos. La medida en que el niño entienda quién es en Dios, será fortalecido, estará animado, experimentará confianza en su Dios, dependerá de Dios. ¿Qué puede proteger a nuestros hijos? Nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento de Dios, ¿sí? ¿Qué de ese conocimiento de Dios puede proteger a nuestros hijos? Los límites, ¿sí? Pero ellos se lo saltan a veces, ¿no? ¿Qué puede enseñar usted de Dios a su hijo para que él esté protegido durante toda su vida? Déjeme decirle, indudablemente que el amor a Dios.
¿Dónde comienza ese amor a Dios? Esa expresión del amor a Dios, visiblemente, ¿dónde comienza? En la cruz del Calvario. ¿Qué le podemos enseñar entonces a nuestros hijos? La seguridad de la salvación. La obra de la cruz. Y ustedes, padres, hombres y mujeres, padres y madres, tienen la capacidad de ser creativos, porque usted pasa tiempo con sus hijos, los que pasan tiempo, y puede conocer a su hijo y pedirle a Dios la creatividad para explicarle la obra de la cruz. Bueno, no tiene que entenderlo usted. Algunos vienen a acuerdo que no entienden todavía la obra de la cruz, no entienden, son salvos, si se pierde no se pierde la salvación. Todavía están luchando con eso. Pero para eso estamos en la iglesia, para orientarle, para guiarle, y lo que usted no entiende del mensaje de hoy, hable con los ancianos, con las personas de su grupo de oración que le van a explicar también. Hable con nosotros, hable con nosotros. Seguridad de salvación. El apóstol Pablo hizo una descripción muy bonita, estando él preso. Voy a especular algo, seguramente podía ver los soldados romanos cómo se vestían para ir a la guerra, y él interpretó eso, transcribió eso en un mensaje, hablando de una armadura espiritual. Como hay una armadura para la guerra y una armadura espiritual, les voy a mencionar solamente una. Habla de un casco que ellos tenían, usaban para proteger, como esos caballeros que van a la guerra, se protegen la cabeza con un, ¿cómo se llama? Yelmo. ¿Yelmo qué es? Un casco. Bien. Habla del yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? El guardián de la mente. Hay alguien que querrá acusar mañana a nuestros hijos de su pasado, del pasado de sus padres, del pasado de una sociedad, de una nación. Pero Dios Dios protege la mente de nuestros hijos, con la certeza, la seguridad de la salvación. Porque es que la salvación va mucho más allá, pero muchísimo más allá de ser una oración de fe. Es más que eso. La salvación implica justicia de Dios, implica desprendimiento total del pecado. ¿Quién nos puede acusar mañana? Hay un acusador, sí. Pero ¿cuánto de cierto tiene ese acusador cuando me señala y se refiere a lo que yo hice en el pasado? De hecho, sí lo hice. ¿Cuánto de cierto hay? Nada. Porque eso que hice en el pasado, que fue pecado, porque iba contra Dios, el Señor Jesús se lo llevó en la cruz del Calvario. Y cuando yo miro para atrás mi pasado, ¿cómo lo veo? Limpio. Como si nunca hubiera pecado, porque así me ven a mí. Y nuestros niños deben entender eso. Así me ve Dios a mí. Así es que nuestros niños deben experimentar, entender la obra de la cruz, entender la salvación, que es el guardián de la mente. ¿Qué es la salvación? Ya vamos a hablar de la salvación. Y quizá nos sorprendamos cuando hablamos de salvación. Seguramente hay cosas que no saben de la salvación. ¿Qué sabe usted de la salvación, por ejemplo? ¿De qué fue salvo? Del pecado. ¿Por qué la salvación? Es mucho más allá que palabras que son ciertas, pero medias, porque no es total. La salvación tiene que ver con cosas de la mente, con pensamientos. Ayer nuestros pensamientos eran contrarios al pensamiento de Dios, hoy no es posible. Pero cuando alimentamos nuestros pensamientos con otros pensamientos que no son los de Dios, y hablo de televisión, y hablo de estar leyendo cosas que no necesitamos leer, esas palabras, esas imágenes penetran y empiezan a hacer un nido en el pensamiento del hombre, hasta el punto de pensar que el divorcio es pan de cada día.
se puede adulterar sin ningún problema. Y eso lo hacen los medios de comunicación, algunos medios de comunicación mal empleados, por supuesto. Y permitimos que nuestra mente quede ser una mente abierta solo para Dios, porque es de Él y es para Él. No dice que tenemos la mente de Cristo, es de Él y es para Él. ¿Por qué llenarla con otras cosas? Y cuando la llenamos con algo, el pensamiento de Dios va a penetrar y dice, ¿dónde entro yo? ¿Dónde hay un huequito para yo entrar mi pensamiento aquí a mí y colocar este pensamiento? No, está tan lleno de temores, de miedos, de angustias, de afanes, que el pensamiento puro y santo de Dios no entra. Y cuando entra, encuentra una mezcla. Hablaremos mucho más de eso, acerca de la salvación. Pero nuestros hijos necesitan esta protección divina. Saber la obra de la cruz, saber que nuestra seguridad está en la salvación, la obra que el Señor hizo en la cruz, lo que el Padre hizo a través del Hijo por nosotros. Nuestros hijos necesitan eso. Los padres y madres debemos nutrir, debemos proteger, nutrir, enseñar a nuestros hijos quiénes son en Dios, proteger, enseñar a nuestros hijos acerca de la salvación. Aunque muchos piensan que eso es asunto de la iglesia. No, hermanos. La responsabilidad del crecimiento espiritual de sus hijos es suya, no es de la iglesia. La iglesia es un vehículo, es una herramienta, es un instrumento divino, dado por Dios para ayudarle, pero es su responsabilidad. Tercer punto, así como nutre y protege, sustenta también. ¿Qué es sustentar? Proveer a alguien del alimento necesario. Proveer a alguien del alimento necesario. ¿Qué más? Conservar algo en su ser o estado. Conservar algo. Sostener algo para que no se caiga o se tuerza. Yo uní esas tres definiciones en una sola: sostener, defender, alimentar. Aquí hay otra que dice defender, mantener una opinión o teoría. Ese es que Sustentar. defender, mantener, que sí, está bien. ¿Eso qué produce? ¿Cómo se defiende una posición? ¿Cómo se defiende una teoría? ¿Por qué se defiende? Convicción. Bien. Hay una profunda convicción. Bien. Alimentar, proporcionar lo necesario para vivir. Nosotros como padres debemos guiar a nuestros hijos, sustentándolos, es decir, ayudándolos a tener convicción. ¿Convicción de qué? De su amor por mí. Convicción de que Dios es amor y Dios expresa su amor. Que todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios. Y como todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios, debemos relacionarnos con todos los seres humanos. Algunos sí reflejan la imagen de Dios, otros no la reflejan. El creyente la refleja porque tiene la luz que es Cristo. Convicción. Alimentar, proporcionar lo necesario para vivir. Sostenerlo. Ayudarlo a tener una profunda convicción acerca del amor de Dios. ¿Cómo? No me pregunte cómo. Yo sé cómo hago en mi hogar. Usted con su relación con Dios, Él le guiará cómo puede hacerlo en su hogar. De estos temas seguiremos hablando en el transcurso del año, aunque sea una vez al mes, lo vamos a hacer. Pero no espere el mes siguiente a ver si se le resuelven sus dudas. Usted debe orar, usted debe estudiar. Si en realidad usted entendió el mensaje de hace 15 días, hace un mes, y lo que ha venido pasando durante este mes, usted llega a su casa durante esta semana, ora y estudia la palabra. Si realmente es un padre y una madre responsables, llegan a orar.
Si ustedes son irresponsables, van a dejar pasar el mensaje. Lo que ha venido enseñándonos Dios, y no Francisco. Dios durante todo este último mes, Él nos ha venido guiando. Él nos ha señalado qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Él nos habló de una manera muy clara el día que presentamos aquí el balance de la iglesia infantil. Nuestros niños ese día gritaron en silencio. Lanzaron un SOS inmensamente grande. ¿Qué vamos a hacer como comunidad por nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer? Y creo que ustedes recuerdan el diagnóstico del corazón de los niños en la comunidad. Ese es un grito y es para nosotros. No es una teoría, no es algo que está pasando en otro lugar, es algo que está pasando en este lugar. Bien. Nutre. Saber quiénes son Dios, protege. La obra de la cruz, la salvación, la seguridad, sustenta una profunda convicción acerca del amor de Dios por mí, es decir, una convicción acerca del presente. ¿Cómo y cuánto me ama Dios? Y hay versículos que ayudan a eso. Y sus niños, escuchen hijos, sus niños pequeñitos empezarán a tener una revelación de Dios. Créanlo, empezarán a tener revelación de Dios. Y usted oirá hablar a sus hijos y dirá, ¿qué está pasando? Pues que usted ha hecho la obra a la manera de Dios y está recibiendo el fruto a la manera de Dios. Sus hijos están teniendo una mente libre de tanta televisión, de tanta cosa que nuestros niños no deben tener allí, aferrados en su pensamiento, pero sí deben tener aferrados a historias bíblicas. A usted le parecerá religioso, no me importa que a usted le parezca religioso. Yo tengo que decirse, son las historias de la Biblia lo que le dan al niño identidad. Son las historias que están en la Escritura, que todas las historias finalmente terminan en una misma historia de Dios. Cada historia, la de Noé, la de Sansón, está enfocada en Dios. Y es una estructura de pensamiento que penetra en el corazón del niño y de la niña. Y esa estructura de pensamiento es la que voltea y recibe de Dios, y de pronto el niño y la niña sacan la palabra y usted dice, es algo que Dios está haciendo. Es algo que Dios ha comenzado a hacer. Desde hace muchos años, mucho tiempo, Dios lo ha venido haciendo. Miren el ejemplo de Samuel. Y lean 1 Samuel capítulo 1 y 2 y 3. Y Samuel era un niño. Y escuchó Samuel, y él pensó que era su maestro, el sacerdote Elí, y fue hasta donde el sacerdote dijo, ¿me estás llamando? Dijo, yo no te llamo. Se acostó nuevamente Samuel y escuchó por segunda y tercera vez, y siempre fue donde el sacerdote, ¿me estás llamando? No, yo no te estoy llamando. Pero Elí, sacerdote, dijo, cuando vuelvas a oír la voz, habla Señor. ¿Qué más dice? Que tu siervo escucha. Y volvió a oír Samuel, niño, la voz de Dios. Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Y le dio la palabra, la revelación. ¿Cuál es la revelación? La leímos hoy. Dile a mí que no ha disciplinado a sus hijos y que yo me voy a encargar de ellos. Van a morir. ¡Wow! Impresionantes. Niños que tienen la revelación de Dios. No espere que su niño diga, así te dice el Señor, papá. No lo va a hacer. Quizás esté comiendo en la mesa, quizás esté riéndose y de pronto diga algo. Y si usted es una persona espiritual, lo va a recibir y lo va a entender. Pero si su pensamiento estando en la mesa con su familia, comiendo, departiendo algo, está en otro lugar, no va a entender lo que su hijo va a decir. Los niños comienzan a hablar. Y no digo en esta comunidad. Desde hace muchos años los niños están gritando. O Dios está lanzando un mensaje a través de los niños y no lo hemos percibido. Estamos ocupados en otras cosas mucho más importantes para nosotros como adultos. Cuando lo más importante para nosotros como adultos es ser padres y madres. Y si eso es lo más importante, nuestros oídos estarán abiertos para escuchar a nuestros niños. Cómo Dios nos habla a través de los niños. Hay un niño que le dice a su papá en una oportunidad, también es un niño de aquí de la iglesia. El papá no asiste a la iglesia, no es creyente todavía. Pero el niño le dice al papá, papá, tú no estás haciendo las cosas bien, porque tú lo que dices no lo cumples.
Y Dios no es así. Bueno, más cosas. Nutre, protege y sustenta una convicción acerca del amor de Dios por mí, el amor de Dios por la humanidad, el amor de Dios por el todo. Niños que puedan orar por otros niños, niños que en la noche antes de dormir, su padre o su madre le pueda decir: oremos por un hermano que está enfermo, oremos por un niño, oremos por un familiar que está enfermo. Tarde que temprano, el día que usted no ore, el niño o la niña le va a decir: no hemos orado por Carlitos. Ah, sí, Carlitos, oremos por Carlitos. Niños que necesitan tener una estructura de pensamiento a la manera de Dios. Que lo último que el niño escuche antes de dormir sea la historia de Dios. No la historia del lobo, del pastorcito mentiroso, la cenicienta. ¿Eso de qué edifica un niño en la noche? De nada. No lo va a edificar. Pero cuéntele la historia de Dios. No, pero mi hijo tiene 12 años. ¿Y? Cuéntele la historia de Dios. A los 12 años le puede contar usted la misma historia que le contaba cuando tenía 1 año. Háblele del arca. A los 12 años háblele del arca, y cuando tenga 30 háblele del arca también. La misma historia que la historia de Dios, en otras palabras, en otro contexto, pero es el mismo mensaje, un mensaje de amor de Dios. La historia de Goliat, la historia de Ruth, la historia de Samuel, la historia de los profetas. Y esos niños finalmente saben qué van a hacer después. Van a empezar a leer los libros de los misioneros. Paulino compró un libro de misioneros para ti. Así que te gusta leer. Libros de misioneros, leyendo la historia de los misioneros, cómo llegaron a este país, cómo llegaron a otros países, la historia de hombres de fe. Pero los niños hoy no quieren leer historias porque sus padres no les han enseñado la historia de Dios de manera correcta. La iglesia ha adquirido algunos libros, ya tenemos como unos 250 libros para niños, para jóvenes, para que lean, para que ellos estudien. Sí, estudien también. Leer la vida de un misionero es apasionante. ¿Cómo llegó el Evangelio a la China, por ejemplo? Con el hermano Müller. Todas las aventuras. ¿Cómo llegó el Evangelio a este país, a Colombia? Quizás muchos de ustedes ni siquiera saben cómo llegó. Necesitamos conocer la historia de estos hombres y mujeres de Dios. Su vida nos edifica. Y esos niños que empezaron con una pequeña historia acerca del arca, acerca de David y Goliat, acerca de Sansón, y fue creciendo, hoy son jóvenes que quieren leer libros de los misioneros. Y entonces se van formando, se van encaminando a la manera de Dios. Necesitamos nutrir, proteger y sustentar a nuestros hijos. Bien. Cuarto punto. Así como el padre y la madre nutre, protege, sustenta, también guía. Guiar, ¿sí? Ir mostrando el camino, dirigir, encaminar, educar, aconsejar, orientar, dejarse llevar. Muy bien. Ir mostrando el camino. ¿Dice mostrar o ir mostrando? Ir mostrando el camino. No estamos haciendo doctrina de diccionario, porque si el diccionario no está ajustado a lo que dice la palabra, no tenemos. Tengo esa misma definición aquí. Ir mostrando el camino. En alguna parte dice ir y hacer discípulos, ¿no es cierto? Bien. Aquí dice que una persona que guía va mostrando el camino. Yo coloqué esto: me acompaña en mi caminar mostrándome el camino. Los padres, mis padres, me acompañan en mi caminar, pero mostrándome el camino. Nosotros como padres debemos darle a nuestros hijos la esperanza basada en la fe con respecto al porvenir. En primer lugar, si acompañamos a nuestros hijos en cada etapa de la vida, Dios nos va a guiar también para señalarles el camino más adelante. Y la Biblia lo muestra, no está
en otro lugar más que en el futuro. Pues la Biblia no dice si su hijo va a ser ingeniero, va a ser médico, va a ser misionero, va a ser cantante. La Biblia no le dice eso. La Biblia le habla de los dones del Espíritu Santo. Y que hay que enseñarle a los niños también eso, por supuesto, claro que sí. Pero mire esto. Así como sustentar es darle convicción acerca del amor de Dios por mí, es una convicción acerca del presente. El que guía da una convicción acerca del futuro. Nosotros como padres debemos guiar a nuestros hijos a tener una convicción acerca del futuro. ¿Cómo? Darle la esperanza basada en la fe con respecto a las cosas que han de venir. Esperanza basada en la fe acerca de las cosas que han de venir. ¿El Señor viene por segunda vez? Sí. Usted le puede hablar a su niño pequeño de eso también. Esto no es teología para maestros de teología. Estos son principios básicos para la familia, para niños y niñas. Una convicción acerca del futuro. ¿Cómo se ve al niño una convicción acerca del futuro? Llega momentos en que los niños tienen que tomar sus propias decisiones. Y usted permita que su hijo se equivoque. Déjame leer una frase que tengo aquí que me parece muy interesante. Ser padre y madre es aceptar que estos niños no son nuestros, sino son parte de nosotros. Ellos deben seguir su camino, aunque este no sea el que nosotros queríamos o esperábamos. A eso no nos gusta, ¿no es cierto? Sí. Bien. Recuerdo de Juan Sebastián. Él estudiaba en un colegio y ya no quiso estudiar más en ese colegio, nuestro hijo. Papá, quiero cambiar de colegio. Ahora, a ver qué te dice Dios. Y fe y ora, yo creo que, yo no sé qué hizo allá, en todo caso él dijo que sí, ya yo le había dicho que sí, está bien, vamos a cambiar de colegio. Él quería estudiar en un colegio diferente, militar. Entonces fue al colegio militar, duró 2 años. Papá, yo quiero cambiar ya de colegio. Ahora a ver qué te dice Dios. Fe y ora, Dios me dice que sí, está bien, que sí. Vamos a buscar colegio, buscamos otro colegio, ya entró al colegio. Pasado 1 año, dijo, papá, quiero cambiar de colegio. Pensó que le iba a decir que va a llorar, que le iba a decir. No tiene momento que eso está ahí. ¿Sí? Ahí te queda así. El problema era otra cosa, esto de como un acuerdo con mi esposa, claro. Cambió de colegio, cambió el otro. Cuando ella quiere cambiar, dijo, Dios no quiere que tú te cambies de colegio. Te quedas ahí y ahí vas a terminar. Y ahí se quedó y ahí terminó. Pero ellos tienen que tomar decisiones. Decirle a un hijo que está en primero de ciudad, o el que quiere cambiar de colegio, decirle, bueno, oye, y él dice que sí y uno que no. Ellos tienen que aprender a equivocarse también. Si no les enseñamos eso, ¿de qué van a tener convicción mañana? Yo no sé si él oró, si él no oró. Yo solamente sabía que Dios nos había dicho, hágalo como le diga, porque Dios le estaba formando a él también. Miren, nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Escuchen esto. ¿Pacientes con qué? Pacientes como padre, como madre. Ser pacientes con sus primeras veces. Es lo primero que hace. Es el primer dibujo que hace, la primera vez que se sienta a la mesa, es la primera vez que tiene una cita, es la primera vez que sale solo, es la primera vez. Tenemos que aprender a ser pacientes con sus primeras veces. La primera vez que se equivoca. Ser pacientes también con nosotros mismos cuando nos equivocamos. En las decisiones que ellos toman. A veces nos equivocamos con ellos. Pero también ser pacientes con los errores de nuestros hijos. Así como somos pacientes con nuestros errores, seamos pacientes con ellos. Soy equivocado, seamos pacientes con nuestros hijos. Pero a veces no lo somos. Hay comportamientos de nuestros hijos que nos cuesta aceptar. Es más, quisiéramos asimilarlo, pero no podemos. Pero tenemos que ser pacientes, no con esa paciencia con la que simplemente es, espere que Dios está enseñando, espere a ver que Dios hace las cosas, es decir, espere que se resuelva solo. No, esa no es la paciencia de la que hablamos. Es una paciencia que tiene que ver más con actuar
actuar de una u otra forma de tal manera que se consigan los cambios necesarios. O sea, no ser paciente como, Dios le estará enseñando algo a mi hijo, o le estará enseñando algo a mi señora, pero hablemos solamente de los hijos. Le estará enseñando algo a mi hijo. No. Eso no es ser paciente, eso es ser pasivo, eso es ser torpe. Debemos ser activos, pacientes pero activos de tal manera que haya cambios en lo que se quiere conseguir. Pacientes con sus errores, bien, etc. Bien. Un padre y una madre nutre, protege, sustenta y guía. Nutre lo lleva a saber quién es el Dios, lo protege. La forma es que él entienda la obra de la cruz, de la salvación, seguridad de salvación. Tercero, sustenta, tiene que ver con la convicción acerca del presente, del amor de Dios por él, y guía la convicción acerca del futuro, es decir, hay una esperanza basada en la fe con respecto a las cosas que habrán de venir. Nuestros hijos tienen que tomar decisiones y debemos ayudarles y guiarles a tomar decisiones, mostrándoles el camino. Bien. Durante esa travesía de Israel por el desierto sucedieron algunas cosas, ya les hice referencia a ellas, pero también usted tiene que escudriñar. Voy a darle otras cosas pequeñitas aquí. Por ejemplo, dice en un pasaje que Dios hablaba cara a cara con el pueblo. ¿Cómo interpretar ese cara a cara con nuestros hijos? Yo lo entiendo como que necesitamos espacios de comunicación. Debe haber un espacio en donde podamos hablar con nuestros hijos. Un espacio para decirle, ustedes se equivocaron en eso. Conocí de una familia, no vivo aquí en la ciudad, pero ellos tienen un espacio en la noche en donde hablan y los hijos le pueden decir a su padre, a su madre, esta mañana te equivocaste. Por ejemplo, le dijo una vez, papá, esta mañana no me saludaste. Wow, ese es un espacio muy hermoso, abierto. Y el papá dijo, sí, reconozco que no te saludé, perdón. Cuando llegó el momento de hablar de él, mire que no se justificó. Simplemente reconoció, dijo, sí, no te saludé, perdón. Y cuando llega el momento de hablar, él dice, no te saludé porque el día anterior tú no me saludaste y quería que experimentara lo que significa que no lo saludé. Wow, qué ejemplo tan bonito de familia. ¿No les parece? No estoy hablando teorías. Lo que estoy diciendo es cierto. Bien, cara a cara, tener espacios de comunicación, de diálogo permanente. No es cada año, a fin de año, entonces se sientan y cubran y piensan y meditan. ¿Y qué pasó durante este año? Digo, no, eso no sirve de nada, hermano. Si es cada año, no le sirve. Bueno, sí le sirve las próximas 24 horas quizás, pero hasta ahí llego. Necesitamos espacios de diálogo con nuestros hijos. Necesitamos padres y madres visibles. Que los niños los vean en el cumpleaños, en la competencia deportiva, en el baile de fin de año, en qué sé yo, todo lo que se presenta en los colegios, padres visibles en el hogar también. El ejemplo más bonito y que nunca se nos va a olvidar es este. Dios se hizo visible en medio del pueblo. Un pueblo que sale de la esclavitud, pero es un pueblo rebelde. ¿Y qué hace Dios? Coloca el tabernáculo, su tienda, su casa, su habitación, en medio de un pueblo rebelde. Y habita con ese pueblo y camina todo el tiempo con ese pueblo. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Estar en medio de sus triunfos, estar en medio de sus derrotas, ser visibles con nuestros hijos durante todo el tiempo de su existencia. Visibles con ellos. Nuestros hijos ya están grandes, pero somos visibles, hablando de nuestros hijos, Juan Sebastián y María, somos visibles todavía para ellos. Esa es una responsabilidad que no se termina. Somos visibles. Pero hay padres que están más en el trabajo que en la casa. Y no sabe cuándo se le cayó el diente al niño. Quizá yo le pregunté a un papá, ¿cuándo empezó a caminar su hijo? No sabe. Pero la mamá sí sabe, porque estábamos allí. O quizás tampoco sé, pero la empleada de servicio sí sabe. Wow.
Ella sí sabe cuándo empezó a caminar el niño, cuándo empezó a gatear la niña. Mire, no dejemos pasar estos hechos de Dios tan maravillosos con nuestros hijos. Y un pasaje en la Biblia, bien Jueces capítulo 2. Libro de Jueces capítulo 2. Ya lo hemos leído varias veces aquí. Pues 2, versículo número 10. Murió Josué. Josué entró a la tierra prometida. Josué repartió toda la tierra entre las tribus y murió Josué. Versículo 3. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, murieron y se sepultaron. Y se levantó después de ellos, de Josué, otra generación que no conocía de Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. No conocían los hechos de Dios. No conocían lo que Dios había hecho por Israel. Que nuestros hijos conozcan lo que Dios está haciendo en el hogar. Para eso se necesitan esos espacios de diálogo y de comunicación. Que ellos sepan qué está pasando, que no hay trabajo en casa, que hay que orar por trabajo, que hay que orar por la licitación, que hay que orar por un contrato, que hay que orar por una persona para que nos ayude en la casa, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Que nuestros hijos vean los hechos de Dios. Ser lámparas. Dios, dice la Escritura, hay una antorcha que los lleva la noche y nosotros podemos ser lámparas para alumbrar ese camino de las diferentes etapas de la vida. De una dependencia divina, totalmente divina, no del hombre sino de Dios. Mire, hay mucho que hablar, hijos, de esto, muchísimo que hablar. Lean ese pasaje y dejen que el Espíritu Santo le comience a hablar, y a enseñar, y a guiar cómo orientar a sus hijos. Allí está, la Biblia dice cómo. No espere que el pastor, no espere que los ancianos, no espere que la iglesia infantil haga. Es su responsabilidad. Y esta palabra lo hace a usted responsable. De los pequeños que están a su lado, no solamente sus hijos, sino todos los niños que estén a su lado, su familia. Bien.